Buenos días, nosotros somos el grupo número 8 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las diferencias entre Estado, Nación y Gobierno, el origen y evolución del Estado, las funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano y los organismos de esta función. El Estado. Existen distintas concepciones de la palabra Estado. Desde su magnificación hegeliana, al decir que todo lo que el hombre es se lo debe al Estado, hasta la consideración de Marx de ser un instrumento de dominio de una clase sobre otras. Sin embargo, también se le puede entender como el territorio que cuenta con una organización jurídica para gobernar a la sociedad integrante del mismo, en pro de la convivencia, la armonía, la paz social y el bien común. La palabra Estado, etimológicamente, nace de la voz latina status, la cual toma un sentido político de unidad política moderna, Nicolás Maquiavelo, notable hombre de Estado y pensador florentino que vivió entre 1469 y 1527. En 1513, a este filósofo se le atribuye la introducción del Estado con su obra El Príncipe, estableciendo los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son o repúblicas o principados. En esta obra examinó las causas de la grandeza y decadencia de los estados y en atención a ellas propuso una serie de medidas a seguir. Se puede también definir al Estado como poder, es decir, como el órgano superior, soberano e independiente, por encima del cual no existe autoridad superior, o como estructura social, o sea, el pueblo. Maquiavelo, en sus reflexiones sobre el poder, lo considera como uno de los ingredientes fundamentales de la comunidad política y que al convertirse en soberanía dio origen al Estado moderno. Nación. En un mismo sentido amplio, una nación es cualquier comunidad histórica y cultural humana, capaz de brindar a los individuos un sentido de identidad que los diferencia de los individuos pertenecientes a otras culturas. Habitualmente cuenta con un territorio que se considera propio. En este sentido, puede hablarse de una nación para significar un estado, un país, un territorio, una etnia, un pueblo o una raza, dependiendo de las consideraciones del caso. Lo que hoy por hoy entendemos como nación, de las naciones-estado, surgió en la segunda mitad del siglo XVIII junto al de patria y nacionalismo. Se considera su punto de nacimiento de la Revolución Francesa de 1789, cuando cayó el absolutismo del antiguo régimen que otorgaba a los monarcas poder absoluto. En contraposición surgió la soberanía de los ciudadanos, el pueblo o la nación de los franceses. De acuerdo a los lineamientos filosóficos de la Ilustración, si antes el rey era el Estado, ahora lo es la nación, y por ende se habla del nacimiento del Estado-nación. Con el nacimiento de la nación nació también el amor a la misma, que es el nacionalismo, y así se formó el concepto de lo nacional en oposición a lo foráneo. Gobierno. Al gobierno se le puede considerar en sentido amplio como el conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado actúa a través de un ordenamiento jurídico, en cumplimiento de sus fines y en sentido restringido. Es el conjunto de los órganos superiores del Poder Ejecutivo bajo la presidencia del jefe de Estado. Origen y evolución del Estado. El Estado no ha sido el mismo desde su origen, es un fenómeno que ha estado en constante evolución, desde consistir en formas organizativas simples hasta dimensiones más complejas. De acuerdo a historiadores, antropólogos, etc., la sociedad humana ha pasado desde el estado primitivo que data de hace aproximadamente 5.000 años, pasando por el estado feudal hasta llegar al estado-nación que actualmente conforma nuestra sociedad, que se funda en el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada uno y en aceptación de la interacción con las entidades políticas y autónomas del Estado. Los hechos más importantes que dieron origen al Estado. En Asia Oriental, a partir del siglo VIII, que se da la existencia de las sociedades políticas gobernadas por un monarca. La monarquía se perpetuaba hereditariamente, por lo que las familias titulares del poder las reconocen como dinastías imperiales. En el Antiguo Oriente
existieron culturas humanas de gran esplendor como inagotables hechos políticos. Sin embargo, a esta época se la caracterizó por tener un estado despótico o teocrático. En Grecia, dos organizaciones políticas se dieron en la cultura griega, la esparsa y la ateniense. Con el tiempo, los habitantes de los polis también formaron parte en las tareas del gobierno, reconociendo como hombres libres. En Roma, la fundación fue en el año 750. En sus comienzos el gobierno era monarquía electiva y se dividía en dos clases, los patricios y los plebes. Los patricios, en la clase aristocrática, tenían derechos políticos y que al reunirse eran en 10 grupos, formaban los curios. En la Edad Media tuvo su florecimiento con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. En esta época siguen influyéndose las ideas del Imperio Romano recogidas por Carlomagno, aunque dentro de las comunidades políticas desaparece el minismo político. El Estado moderno. A finales de la Edad Media se hicieron esfuerzos por unir el Estado territorial y administrativamente, puesto que se encontraban divididos a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surgió la concepción de Estado moderno. El Estado está por encima de la Iglesia, desaparece el feudalismo. En esta época nace el absolutismo, que logró nivelar las diferencias entre las clases y los ciudadanos. Llegaron a tener igualdad jerárquica, con lo que variaron desde 1789 hasta nuestros días. Funciones del Estado ecuatoriano. La política del Ecuador está definida por la actual constitución vigente del país, oficialmente denominada como República del Ecuador. Se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Su forma de gobierno corresponde al de la República presidencialística, que se administra de manera descentralizada. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en 5 funciones, entre los que se encuentran las 3 tradicionales: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, y en la adición la función electoral y la transparencia y el control social. Del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República, es decir, es el jefe de Estado y del gobierno, responsable de administrar la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y el vicepresidente de la República, los ministerios del Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y la evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se crean para ejercer según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. Los ministerios de Estado son los encargados de cumplir las funciones como personeros de los ministerios, a los que el presidente de la República les asigna, siendo de libre nombramiento y remoción. Los organismos de la función ejecutiva se dividen en 2, el presidente de la República y el vicepresidente de la República. El presidente ejerce la función ejecutiva, es decir, que es el jefe de Estado y Gobierno responsable de la administración pública. Este es elegido por la elección popular de un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto luego de transcurrido un periodo después de aquel para el cual fue elegido.
Tenemos el vicepresidente, es elegido en binomio con el presidente de la República, es decir, hay dos candidatos, presidente, el vicepresidente, el secretario, las demás que le siguen, pero estas son las dos más importantes, el presidente y el vicepresidente. Ya, se basa en los mismos requisitos que el presidente tiene, él tiene que cumplirlos para poder rehacer ese cargo. El vicepresidente, en caso de la ausencia definitiva o temporal del presidente, lo subrogará por el tiempo que falte para completar el respectivo periodo. Su función son las mismas que el presidente le deje asignar. Yo nací en este país